Hola familia, buenas tardes. Es un gusto dirigirme a ustedes en esta tarde. Pues yo quiero animarte a que alabemos a Dios con todo nuestro corazón. Recuerda que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo, absolutamente. Y yo quiero que esta tarde le adoremos, le alabemos con todo y también que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra. Esta tarde nos va a compartir Yaneli Trujillo, ¿verdad? Como la conocemos, hija de, esposa de mi hijo Alejandro. Y pues yo quiero que esta tarde iniciemos alabando con gozo a nuestro Dios y dale un fuerte aplauso a Jesucristo ahí en tu hogar. Que Dios te bendiga y comencemos. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
estés sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y me va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y me va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que estén en familia y que pues nos sigan viendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube, como Amistad de Chachapa, ¿verdad? Y pues para mí es un gusto poder compartirles de lo que Dios ha hablado a mi corazón. Y fíjate, el día de hoy pues les voy a compartir de algo que quizás todos hemos pasado o que quizás pues estás a punto de pasar, no lo sé, pero al tema de hoy le puse que tu debilidad te conduzca cada día a Cristo. Y pues, ¿sabes? Busqué en 2 Corintios 12:9, si quieres acompañarme, por favor. Y aquí dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, dice Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vamos a pararle ahí, vamos a poner en manos de Dios este tiempo y que sea su Espíritu Santo el que nos conduzca y que pueda hablar a nuestros corazones. Pues Padre, en esta tarde, Dios, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo en el cual tú vas a hablar a nuestros corazones, Dios, que seas tú, Señor, haciendo esta palabra, Señor, vida en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra familia, Dios. Señor, eres exaltado, te alabamos, Señor, y te damos toda gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues como te decía yo, ¿verdad? ¿Cuántas veces, o quizás en este tiempo del año pasado, 2020, que pues estábamos empezando, saliendo quizás del 2019 y teníamos todos como que esos proyectos, ¿no? Esos nuevos sueños para ese año 2020. ¿Y qué crees? De momento nos llegó pues esta situación de la pandemia, que pues ya llevamos un ratito con esto y que pues todos deseamos en el corazón que pues ya termine y que ya podamos salir con esa libertad, que ya podamos quitarnos esos cubrebocas, ¿no? Que pues no podemos a veces o no reconocemos a las personas en donde vamos y pues a veces es que te vienta al lado, ¿no? Pero pues ese cubrebocas a veces no nos deja ser totalmente transparentes en la cuestión de pues poder reconocer a las personas. Y en ese tiempo que estábamos en el 2020, llegó esa situación, eso imprevisible, esa situación que nos tomó de sorpresa y que quizás en algún momento tú te has debilitado y que quizás en ese tiempo también has dicho, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si hago las cosas bien? ¿Por qué llegan esos tiempos? ¿O por qué llegó este tiempo? Y sabes, Dios nos empieza a hablar y a decir, bástate mi gracia. Y te hablo de esto porque en ese tiempo pues pasé por una situación muy, muy complicada y Dios me fue llevando a eso, que esa debilidad se convirtiera en un buscar más de Cristo, en un conocer a ese Dios grande y poderoso para mi vida. Y entonces en ese 2 Corintios que te invité al principio dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y quiero también que me acompañes a Mateo. Vamos a Mateo rapidísimo, Mateo 14, del 22 al 33. Y en este pasaje, de verdad que nos habla de una situación en la que esos imprevisibles de la vida nos pueden llevar a temor. Dice aquí en el 14:22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y ya despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y en ese tiempo, en estos ya un año y días que llevamos de esta pandemia, nos llevó así. Eso imprevisible, y quizás en ese tiempo de la tormenta hubo azotes, hubo debilidades que pues nos tambalearon.
nos tambalearon y aún hizo que dudáramos de esa fe quizás, pero sabes, más abajito dice, en el 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, un fantasma, se espantaron. Y en ese tiempo en el que llega la pandemia, yo creo que tú, o si no, yo sí lo tuve miedo, porque empezábamos a enfrentar algo que era desconocido para nosotros, porque éramos pues libres de andar de aquí para allá quizás, pero o de hacer una vida un tanto, dijéramos todo, ¿no? Normal, teníamos una vida normal, y esto pues vino a tambalearnos. Y entonces aquí también dice, ¿no? Que ellos, los discípulos, se espantaron y gritaron, un fantasma, sorprendidos dijeron esto. Y en el 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Dios te dice, no temas, porque en esos tiempos que yo te platico, del 2020, hubo un tiempo en el que hubo una situación muy, muy tremenda en ese lapso, en el cual pues yo creo que muchos lo saben y lo han escuchado, que pues uno de mis cuñados pues se enfermó, ¿no? Y fue una situación muy difícil, y en ese tiempo pues yo con todo el ánimo, yo le decía a mi esposo, no te preocupes, él va a estar bien. Pero sabes, cuando yo iba ahí a postrarme delante de Dios, venían muchos temores a mi vida. ¿Por qué? Porque yo, en la situación que yo lo veía, a mi cuñado, en la situación en la que decían, es que esto, pues no hay control sobre esta enfermedad, no sabemos lo que pueda pasar. Recordaba yo mucho el tiempo en el que tenía yo un hermano enfermo, y venía eso a mi mente, y de verdad que mi corazón se atemorizó tanto que mi espíritu se sentía débil, aunque yo oraba y le decía a Dios, Dios, por favor, sánalo. Había una debilidad en mi corazón, había un temor, y por eso puse este título que decía que tu debilidad te conduzca cada día a Cristo. Y entonces estábamos en ese tiempo y orábamos por él y nos preocupábamos, y también nos ocupábamos para conseguir lo que se necesitara y que él pudiera estar bien. Pero también en ese lapso, por el lado de mi familia, pues otro familiar enferma de COVID, y pues se va, ¿no? O sea, pierde la vida, y sabes, aún ahí entró mucho más temor a mi vida, y tenía yo miedo aún que pues mi hermana estuviera contagiada, que mi sobrino, que mis papás se fueran a contagiar, y sabes, en ese tiempo oíamos muertes de familias completas, y eso de verdad que a mí me entró tanto en el corazón, que físicamente te puedo decir que se convirtió en esa debilidad, porque yo sentía pues esa situación de opresión en el pecho. Yo decía, ¿y si tengo COVID? ¿Y si esto? Porque pues en ese tiempo también estuve en contacto con mi hermana, y entraron tantas cosas a mi mente, que de verdad te puedo decir que esa opresión me llevó a sentir, no sé, yo nunca he sentido que es un infarto, y primeramente Dios no lo quiero experimentar, ¿verdad? Nunca. Pero de verdad que era una sensación horrible, que pues yo le decía a mi esposo, es que no aguanto, es que ya no sé qué hacer, no sé, yo siento esto, siento que no puedo respirar, y eran todas las noches, y orábamos para que pues se fuera esa sensación, y no se iba. Y llegó un tiempo en el que yo le dije, ¿sabes? Mejor llévame a un doctor, porque no sé, no aguanto, no sé qué va a pasar. Pero él me llevó, mi esposo me llevó pues con diferentes doctores. Al final llegamos con un cardiólogo, y yo le expliqué, es que sabe qué me pasa esto y esto y esto, y me dijo, bueno, vamos a mandar a hacer estudios. Nos dan los resultados y nos dicen, es que el corazón está bien,
No hay como de qué preocuparse, no hay algo que te pueda decir, ay, estás enferma de esto, o sabes qué, estás en un proceso para un paro cardíaco. Dice, no, todo está bien. Y entonces yo le decía a Dios, pero es que yo siento esto, yo siento este dolor, este ardor, esta opresión. Y al final el doctor un día me dijo, ¿sabes qué? Dice, no es el corazón, dice, se llama ansiedad, porque estás temerosa, porque algo te angustia. Y pues estábamos pasando en ese lapso y yo pues reconocí que sí, que realmente estaba yo temerosa de perder pues al cuñado, ¿no? O sea, porque ya del lado de la casa de mi mamá, pues ya habíamos perdido uno, y entonces sí había esa situación, sí había ese temor. Y entonces Dios me llevó a entregarle todo, y me hablaba y me decía, bástate mi gracia. Y yo no entendía esa parte, no la entendía, porque yo decía, ¿cómo me voy a bastar? ¿Cómo es? ¿Cómo le hago, no? Y entonces aquí en este versículo le pasa a Pedro, ¿no? Que le dice en el 26, y estamos ahí leyendo Mateo 14, si apenas te estás incorporando a escuchar esta prédica, estamos en Mateo 14 y vamos en el 26, y dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Y así pasa cuando llegan esos de repente a nuestras vidas, eso imprevisible, eso que no podemos tener el control de la situación, llegan esos temores. Dice en el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en ese tiempo en el que él va caminando, porque le dice Dios, dice, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro confiadamente se bajó de la barca y dijo, pues me voy a aventar porque voy a ir hacia él, porque él me dice que él es y que vaya yo a él. Dice, pero al ver que el viento era fuerte, ¿sabes qué? Pedro tuvo miedo. A pesar de que le veía enfrente, a pesar de que lo veía ahí a Dios, Pedro tuvo miedo. Y cuando llegan esas situaciones imprevisibles en nuestras vidas, nos da miedo. Y entonces eso es lo que me estaba atacando, era el miedo de perder aún más personas cerca de mí. Y dice aquí abajito, dice, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y ¿sabes qué? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando llegan esas debilidades a nuestras vidas, exactamente dudamos. Dudamos de que Dios pueda hacer un milagro, dudamos de que Dios pueda sanar, dudamos de que Dios pueda proveernos, dudamos de tantas cosas y nos atemorizamos. Y esta tarde, yo te quiero decir, ¿cuál es la debilidad más grande que estás pasando hoy? ¿Cuál es esa debilidad? ¿Qué es eso que te esclaviza a tener miedo, a no ver más allá, a no poder ver la gracia de Dios que te dice, bástate mi gracia? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te lleva a decir, no puedo? Y te ancla a no poder hacer nada, a no poder moverte, a no poder realizar. Pero aquí nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sí, ciertamente dudamos a no poder hacerlo, a no poder realmente decirle a Dios, Dios, hazlo tú. Porque ciertamente cuando llegan esos tiempos de ansiedad, de temor, de verdad que tú dices, es que no se puede. Y si pasa esto, y te haces tantas cosas, pensamientos en la cabeza de que, y si no puedo, y si se va, y si pierdo a mi familia, y si no lo logro, ¿qué va a pasar? ¿Y qué van a decir? Si tú crees en Dios, porque mucha gente te dice, no, pero si tú vas a la iglesia, pero si tú lees, si tú estás, casi te dicen, si tú estás cerquita de Dios, ¿por qué dudas? Pues porque llega ese temor, somos humanos aún, y llegan esas debilidades. Y sabes,
hablando con algunas otras personas, igual, ¿no? Platicamos y me decían, no, pues es que sí llegó también a mi vida temores, ¿no? Porque escuchábamos, te vuelvo a repetir, de familias completas que se fueron, de hijos que perdieron a sus papás, de pequeñitos que se quedaron sin papá, sin mamá, y de verdad que todo eso nos fue atemorizando, nos fue llenando de ideas, de pensar, híjoles, ¿y qué va a venir más adelante? Porque no podemos tener el control de esto, y ni lo podemos tener nosotros, pero cuando tú le sueltas a Dios y le dices, Dios, tú toma el control y tú toma la autoridad, de verdad que esa debilidad se convierte en un hecho de conducirte a que tú puedas confiar realmente en que Cristo lo va a hacer, en que Cristo realmente va a tomar el control y que Él tiene la autoridad de esa situación, de esa debilidad, de ese imprevisible que llega a nuestras vidas. ¿Sabes? Acompáñame a Lucas 21:26 y en este versículo nos dice, Jesús nos advirtió que en estos últimos días, en estos tiempos, desfallecerá el corazón de los hombres porque el temor vendrá. Y ciertamente en este año que llevamos de esto, ha habido esos imprevisibles que nos han llenado de temor quizás porque pues el trabajo ha bajado, y te atemoriza, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a pagar las deudas? Pero sabes, cuando tú realmente entregas ese control y esa autoridad a Dios, Dios es quien lo suple, Dios es quien lo hace. Y hace 2 semanas, nos pasó algo, ¿no? A mi esposo y a mí, estábamos desayunando, y en el desayuno yo le pregunté, oye, ¿a dónde vas a ir a trabajar? Y me dice, es que no hay nada. Y era un día lunes, ¿no? Cuando pues esperamos que pues llegue el trabajo, era un día lunes. Y yo lo veía preocupado. Y yo le decía, ¿sabes qué? Le digo, no te preocupes, le digo, vamos a orar. Dios va a hacer algo sorprendente para esta semana, vas a ver. Y van a salir los sueldos de la familia, vas a ver. Le digo, no te preocupes, le digo, Él es el que va a suplir. Y ya oramos y todo eso, y es el día lunes, pues no hubo nada, ¿no? Yo todavía en la noche le dije, Dios, no permitas que seamos avergonzados, porque tú eres el quien nos provee, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Y de verdad que al otro día, igual oramos y empezó a haber trabajo. Y al otro día hubo trabajo, y al otro día hubo trabajo, y terminamos la semana, se pagó lo que se tenía que pagar. Y de verdad que voy a ese versículo que te dice, bástate mi gracia. Y yo digo, sí es cierto, Dios, si nos bastamos, si confiamos, si creemos realmente en esa gracia, Él es nuestro proveedor, Él es el que nos toma, Él es el que nos sujeta con esas manos, con ese amor que Él tiene para con nosotros. Así que a que cada día tu fe crezca, que tu fe se fortalezca en Cristo. Cuando dejamos que Dios tome el control, seremos guiados por el Espíritu. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes. ¿Tú estás firme en Cristo? Acompáñame rapidísimo a Gálatas 5:1. En Gálatas 5:1 nos habla sobre eso, sobre la firmeza, sobre el hecho de decir, órale, voy a confiar. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Te decía yo, no sé cuál sea la debilidad por la que estés pasando. No sé cuál sea tu imprevisible de este momento. Pero sabes, aquí dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Permítele, dale la oportunidad a Dios de que te liberte, de que te dé esa liberación de esa esclavitud, de esos pensamientos, de esa preocupación que tienes hoy. Dale la oportunidad. Abre y dile, ríndete a Cristo. Dile, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y ahí mismo en el 5:18 nos dice,
Acompáñame al 5:18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, no estás ahí pues dudando de que si Dios lo puede hacer, o dudando de que si vas a tener provisión en esa semana, si vas a tener pues cómo alimentar a tu familia, cómo sanar, cómo proveer de medicamentos para tu familia. Dios lo va a hacer. De verdad, créeme, Dios lo va a hacer. Y dice más abajo, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, o sea, todo esas debilidades, todos esos pecados nos lleva al temor, al que, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Dios, ¿qué va a hacer en mi vida? Permítele que Él te fortalezca, que Él te quite toda esa esclavitud a la que te somete la angustia. De verdad que la angustia te esclaviza a tener pensamientos muy tremendos. En ese lapso que a mí me pasó eso, o sea, yo sentía que de verdad, yo sentía que ya me iba a morir. Hasta llegó un día en el que le dije a mi esposo, ¿sabes qué? No sé qué sea esto, pero el día de hoy yo me quiero poner a cuentas con Dios, porque yo sentía tanta opresión que hubo momentos en el que yo no podía respirar. Y yo le decía a Dios, si fuera eso, y si fuera de que tú me tienes que llevar, pues está bien, no pasa nada. Solo te quiero encargar a mi familia, ¿no? O sea, de verdad, yo me puse a cuentas con Dios y yo le dije, pues tú toma el control de mis hermanos, de mis sobrinos, de todos, de todo. O sea, porque no tienes el control. No tienes el control, y por eso te dice aquí, dice, estad firmes, y que permítele a Dios que te dé esa libertad. Permítete tú aún decirle a Dios, quita toda opresión, quita toda angustia, quita toda debilidad que tengo en este tiempo. Porque dice pues que en estos últimos tiempos pues vamos a tener muchas aflicciones, y realmente no sabemos ni tenemos el control de lo que vendrá más adelante, pero sabes, Dios sí tiene el control. Y dice en Efesios 6:10, si me quieres acompañar rapidísimo, en Efesios 6:10, ahí nos habla sobre pues que nos tenemos que armar de lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos puede fortalecer. Dice en el 6:10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Eso también es algo importante. Es esa parte en la cual pues Dios te da todo una armadura para que tú puedas fortalecerte en Cristo. Te dice que pues una parte de la armadura pues es la oración, es el hecho de buscar, ir ahí delante de Dios y decirle, Dios, tú toma el control, sé tú quien me guíe, sé tú quien tenga respuesta aún en medio de mis debilidades, ¿sabes? Y aquí puse unos puntos en los cuales pues yo tomé en ese tiempo, ¿no? Decidí entregarle toda la confianza, de verdad, toda la confianza solamente a Dios. Porque te digo, o sea, llegan esos tiempos en los que esos pensamientos te atacan, y aunque tú digas, no, estoy bien, de verdad sí oro, sí estoy delante de Dios, sí le alabo a Dios, pero llegan esos puntos y esos tiempos en los que tus pensamientos te invaden y te dicen, no, pues no se puede, no, pues pues hazle de esta forma, ¿no? Y como que ahí te va ahí apuntando de que no, pues no se puede. Pero sabes, cuando tú realmente vas delante de Dios y tú empiezas a buscarle en la palabra, Dios, a ver, háblame tú. Y Dios te empieza a hablar y te empieza a decir, fortalécete, bástate en mi gracia. Y vuelves y dices, fortalécete. Y tú no lo entiendes porque tú estás en medio de esa angustia, de esa debilidad, y no entiendes qué es fortalecerte. Y tú hasta le dices a Dios, Dios, pero ¿cómo me fortalezco? No, si lo leo, pero ¿cómo lo hago? Pues solamente dile, Dios, tú toma el control. Y de verdad que Él lo va a hacer, y Él te va a ir hablando a través de su palabra y te va a ir diciendo cómo lo tienes que hacer, cómo tienes que ir haciendo las cosas. Vamos rapidísimo a 1 de Juan 4:18, 1 de Juan 4:18. Aquí nos dice en 4:18, dice, en el amor no hay temor, en el amor no hay temor.
Y cuando tú realmente entregas esa confianza y decides creer y decides buscarle cada día, de verdad que en ti crece una fe, una espera de que realmente van a cambiar las cosas y que Dios tiene el control. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y de verdad, cuando no tenemos ese temor, nos castigan los pensamientos, nos castiga el hecho de que ¿qué va a pasar? Dice, de donde el que teme ha sido perfeccionado en el amor. Dios nos perfecciona en este tiempo de situaciones, de debilidades, pero también nos conduce a buscar y a depender de Cristo. Entonces, en esta tarde yo te animo a que realmente dejes que Dios guíe, que sea Él el que te ancle aún a buscarle más a Él. Dice en Hebreos 11:1, rapidísimo, vamos a Hebreos 11:1. Y aquí en Hebreos nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo hemos leído, yo creo que durante mucho tiempo, no sé cuántos años lleves de conocer a Cristo, pero de verdad que cada que tenemos una situación, yo me tomo de esto y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no lo entendemos, cuando lo leemos no lo entendemos, pero de verdad cuando tú le dices a Dios, Dios, a ver, si es realmente eso la fe, entonces yo voy a esperar que tú vas a hacer el cambio, que tú vas a tener el control y que tú me vas a dar la respuesta a esa situación, a ese imprevisible que estoy pasando en este tiempo. Y entonces tenemos solamente que confiar, esperar y creer y bastarnos en la gracia de Dios. Y en esta tarde yo te animo a que tú, ahí donde tú estás viéndonos, realmente tomes a tu familia y que le digas eso. No te preocupes, Dios tiene el control. Y esta debilidad y esta tormenta nos va a guiar a buscar y a conocer y sobre todo a depender de Cristo. Pues cierra tus ojos y vamos a orar. Vamos a decirle a Dios, Dios, sé tú quien tenga el control de esta situación. Sé tú el que nos llene de amor en este imprevisible de nuestras vidas, en esta tormenta, pero sobre todo, Dios, sé tú el que quite todo temor, el que nos dé el amor necesario, las fuerzas y sobre todo el cómo hacer las cosas para ir resolviendo. Y sobre todo también que nos dé esa fe y esa fortaleza para que crezcamos realmente en buscar y depender totalmente en Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos y declaramos que tú eres quien tiene toda autoridad y todo control de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias porque tú eres el que habla a nuestros corazones. Te amamos y te bendecimos y declaramos que tú bendices, Señor, y tú provees, Señor, a las familias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues en esta tarde también, no sé si haya personas pues que nos estén viendo por primera vez. Yo te animo a que realmente tú dependas de Dios y que confíes. Y te animo también a hacer una oración, a invitarte a que tú recibas a Cristo. Hace años alguien lo hizo conmigo y fue, yo creo, el regalo, y ha sido el regalo más grande que me ha dado alguien. El bastarme solamente en la gracia de Dios. De verdad, yo te animo a que si tú nos estás viendo por primera vez o de momento abriste el canal o en tu celular de repente pasa este video, pues que tú realmente entregues tu vida a Dios y que le recibas. Y pues si estás haciéndolo o viéndolo, más bien dicho, pues cierra tus ojos y te invito y te animo a que tú puedas recibir a Cristo y dile: Señor Jesús, yo te recibo en esta mañana, en esta tarde, como mi Salvador, como mi Dios, y te pido que me perdones y que perdones todos, Señor, mis pecados, Dios. Te invito a que entres a vivir dentro de mí desde hoy y para siempre. Y de verdad que Dios va a hacer un cambio poco a poco, pero va a ser un cambio en tu vida. Nos vemos y que tengan una bonita noche.